a este su programa, donde hoy tendremos un programa muy especial, bien terrorífico, porque vamos a hablar de lo que son los árboles embrujados. Yes, Así es, vamos a ver cómo ha habido a través de la historia lugares calientito el ritmo, donde sí, señor. presentan extraños sucesos de acuerdo a lo que son los árboles. Sí, muchas veces ahí hubo un suicidio, o muchas veces también pudo haber una muerte, y estos quedan con energías de verdad incrustadas, y eso los hace ser unos árboles embrujados, ¿verdad? O tienen alguna maldición. Hoy vamos a hablar de esto. De esto también te tengo el estreno de la próxima película de terror. En este caso va a estar muy emocionante porque se llama Feliz Día de tu Muerte. De verdad está espectacular, vamos a comentar algo sobre ella. También la historia de un nahual aquí en Tlaxcala. Es una historia muy fuerte. ¿Y ustedes creen en los nahuales? Hoy vamos a ver también ese tema, pero no sin antes invitarlos, queridos amigos, para que nos sigan a través de las redes sociales, como lo es Facebook, Tlaxcala TV, también por Twitter, @Guamantla, por Instagram como Guamantla TV. Teléfono en el estudio, el 247-102-4984, el de la fotodenuncia, que es el 241-137-2697. Visítanos en la web, por Spreak, y también recuerda por Cablecom seguir los noticieros, siempre con la mejor información para ustedes, todos los días 7 de la mañana y 8 de la noche por el canal 42 de Cablecom. No se te olvide adquirir tu periódico impreso tlaxcalatv.com, en donde tú vas a encontrar la información precisa, lo que tú necesitas saber, y también aprovecha porque Pastelerías y Cafeterías Señor del Convento, junto con Tlaxcala TV, te regala un precioso automóvil. Solo debes de llenar lo que es tu boleto, y te voy a decir dónde lo puedes registrar. Es en www.elconvento.mx, y así estarás participando con nosotros para llevarte ese precioso automóvil. Muy bien, amigos, vamos a entrar de lleno con la información de los árboles embrujados. Se dice que hay lugares con historia que tienden a presentar extraños hechos paranormales con el tiempo, escenificaciones o impresiones de acontecimientos del pasado, así como también espíritus que no se quieren ir, o almas en pena que quedan ancladas a un sitio por ser de valor para ellos durante el tiempo en los que vivieron o por haber fallecido ahí. Incluso a las características y otros objetos presentes en lugar en cuestión. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, porque nos lo cuentan las tías, las mamás, los abuelitos, leyendas de estos árboles embrujados? Tal vez cientos de años en los cuales la gente comenta que aparecen siluetas de personas ahorcadas colgando de las ramas, que solo tocarlos significa la muerte bajo una maldición, o inclusive que han sido poseídos por el espíritu de alguien que murió ahí en su sombra. Vamos a hablar de un árbol muy especial, que es el árbol del diablo. Esto es en Nueva Jersey. El primer caso es posiblemente el más famoso de este tipo, ya que un viejo roble retorcido que crece en el condado de Somerset, en Nueva Jersey, ahí, fíjense, queridos amigos, amigas, solo en medio de un campo abierto y con sus ramas sin follaje, extendiéndose hacia los aires. Este árbol ha recibido el ominoso nombre del árbol del diablo. Se dice que está maldito porque luego de que hace muchos años un granjero asesinara a su familia y luego cometiera suicidio colgándose de una rama. Desde entonces ya ese árbol solo se le vio gracias a tanto comentario negativo y asesinatos durante las décadas. Incluso llegó a ser un punto de reunión para una secta de Ku Klux Klan, quienes ocupaban el árbol para colgar y linchar a personas de color. ¡Qué discriminación tan grande!, ¿no creen? Se dice que esta historia de violencia puede haber corrompido al árbol y que han crecido tras alimentarse de las almas, en este caso de quienes murieron a su alrededor.
La leyenda de la maldición reza que cualquiera que intente vandalizar el árbol sufre un accidente al poco tiempo de haber permanecido ahí, y que quienes han intentado muchas veces hacer sus necesidades fisiológicas tienden a fallecer a causas de percances y cosas inexplicables de manera violenta. Otros más dicen que solo el hecho de hablar negativamente del árbol puede provocarles mala suerte, desgracias. Además de esta extraña ya reputación que tiene el árbol, en el que ocurren sucesos que hasta la fecha no pueden ser explicados. En invierno el tronco se calienta por sí mismo y aún haya fuertes nevadas, lo que son dentro de los lugares cercanos de este árbol se encuentran desprovistas de nieve por alguna razón. Ese árbol permanece sin nieve, por lo que algunos creen que tal vez sea un portal, pero ¿qué creen? Un portal directo al infierno. Se pueden escuchar gruñidos si se pega el oído al tronco, así como llantos, gritos y risas de niños durante las horas de la noche, como si todos provinieran del árbol. Hay otra leyenda que dice que quienes tocan el árbol sufren una pigmentación negra en las manos, como si hubiesen palpado ceniza volcánica. También existe una leyenda que involucra una camioneta pick-up de color negro que tiende a perseguir a quienes se acercan solos al árbol y que después desaparece misteriosamente. Cuando la persona sale del prado en el que se encuentra este roble, de verdad es muy impresionante porque voltean y ya no hay nada. También hay otro que es el roble del muerto. Este es más al sur, a una distancia del pueblo de Kimmissee, en Florida. Se encuentra un árbol muy antiguo al que se le apoda el roble del muerto, de acuerdo que creen a una leyenda que data de la época de los españoles, ya que un grupo de conquistadores capturó a un hombre que montaba un caballo blanco y lo ahorcó bajo el árbol por supuestos crímenes contra la corona española. El fantasma sin cabeza supuestamente merodea las inmediaciones del roble y persigue a aquellos que se acercan demasiado. También hay otro que se llama el Olmo de Barak-Hak. Está fuera de la ciudad de Pofren y existe un área que anteriormente fue una aldea del nombre Barajak, la cual fue abandonada en la guerra civil y de la cual hoy solo quedan ruinas y vallas de piedra. Aquí existe un olmo supuestamente embrujado. Se dice que los esclavos del dueño de una plantación fueron los primeros en percatarse de que algo estaba mal, como el olmo en el cementerio de la aldea, pues al trabajar durante las noches veían apariciones de los recién fallecidos y extrañas criaturas que predominaban sus ojos brillantes, que merodeaban en los bosques cercanos al árbol. Hoy este árbol de Barajak es solo un tronco petrificado y la aldea queda muy poco para que en este caso las inmediaciones se pueda escuchar sonidos de personas hablando, al galopar de caballos, las ruedas de viejos carruajes, muchas veces ladridos o aullidos de perros, como si la aldea de Barajak siguiera existiendo luego de todo ese tiempo. Del árbol en sí se dice que por las noches se puede ver el espíritu de un bebé acostado entre las ramas. Quienes lo han visto se sorprenden, pues durante el día se pueden dar cuenta de que el árbol ya solo queda un tronco podrido y ya petrificado. También hay otros que son los árboles de Ellis Bones, y esto está en Massachusetts. Existe un cementerio antiguo conocido como el Ellis Bones y el cual es recorrido por un camino de terracería. Fíjense que esto es conocido como Wolf Eaves Road y donde algunos automovilistas, ciclistas y también los excursionistas dicen haber visto cuerpos colgando de las ramas de los árboles en el cementerio. Se dice que estos cuerpos son un grupo de soldados que creen que fueron capturados en los bosques durante la época de la Revolución Americana, los cuales fueron colgados por sus crímenes contra la corona en aquel tiempo británica.
También hay otro que se llama el latigueador. También es en Massachusetts. Existe un árbol conocido con este nombre y es un sicomoro en el cual tuvo lugar un castigo por látigo contra un hombre de nombre Abraham Hofstede, el cual tuvo lugar y pertenecía a un grupo religioso de nombre cualqueros, quienes fueron expulsados del lugar durante un disturbio, y esto fue en el año de 1782. Se dice que Wolster intentó detener los ataques a su congregación y como castigo fue atado al árbol masacrado a latigazos. Él murió ahí por sus heridas y al cabo de un tiempo se dice que el árbol no solo está maldito, sino que todos los relacionados al ataque contra los cuáqueros fallecieron al poco tiempo de ello por causas sobrenaturales. También hay un árbol fumador. Esto es en el cementerio de Sagamore, también en el estado de Massachusetts. Existe un árbol retorcido y deformado por la edad, pero eso no es todo, ya que el cual supuestamente emite un olor a humo de cigarro, pues está embrujado por un hombre llamado Emory Ellis, que se opuso a la construcción del canal de Cabo Cod y que continúa apareciéndose en el sitio para expresar su molestia. Qué impresión, ¿verdad? Pero todavía estamos calentando motores porque faltan más. Y les voy a decir que hay otra historia de la Dama del Ciprés. Esto es en la bahía de Monterey. En la costa de la bahía de Monterey, California, existe un gran número de árboles cipreses en especial, pero el más famoso de ellos es el que se alza en el Pebble Beach, que es un hogar de un espíritu conocido como la Dama con Encaje, que ronda la calle 17 Mill Drive. La dama aparece en noches de niebla, asustando a todos los conductores y haciéndoles chocar. Este espíritu toma la forma de una mujer joven vestida de novia, con una expresión de tristeza, hasta cierto punto melancólica. Como un dato extra que les puedo dar, hace años un surfista de renombre falleció en la playa cercana al árbol. Y también hay otro que es el árbol ensangrentado de Ontario. Esto es en Canadá. Fíjense que existe un árbol viejo que continúa creciendo al final de la pista de lo que es de aterrizaje de un aeropuerto local, el cual supuestamente está muy embrujado, porque durante la Segunda Guerra Mundial las víctimas de un choque de avión fueron colocadas al pie de este árbol, lo que según la leyenda lo hizo crecer de manera anormal. Se dice que si alguien se acerca puede escuchar el ruido de cuervos que están ahí posados en las ramas, aun cuando no haya ninguna ave cerca. También se reporta que inspira una sensación de temor y fatalidad a quienes se acercan. Se sienten raros, con tristeza y con miedo. También hay otro que es el árbol de Manglohodi. Este es en el estado de Orisha. Existe una aldea donde se encuentra el árbol rodeado por rejas y al que los pobladores evitan acercarse. La leyenda dice que está habitado por una bruja, la cual usaba magia negra para robar las almas de niñas y adolescentes, con el fin de incrementar su poder y prolongar su vida. Eventualmente la gente se enteró de lo que hacía y una turba iracunda la linchó y, ¿qué creen?, la colgó del árbol. Al morir enterraron su cuerpo en las raíces y se dice que su espíritu aún vive en lo que es en el interior de él. También se dice que al acercarse a él la gente es agredida por piedras lanzadas por seres invisibles y que se pueden escuchar voces demoníacas que ordenan alejarse de ese lugar. Quien lo toca muere al poco tiempo de una enfermedad hemorrágica. Eso se han dado varios casos. Otros más mencionan que en este árbol se aparece un gato blanco espectral, el cual agrede a quienes se acercan demasiado. También hay otro que es el árbol de algodón. Este es en Guyana y existe un árbol de algodón que mata a quien intenta derribarlo. Fíjense que esto fue desde hace años. Se planteó la construcción de una autopista que pasaba justo por el espacio donde se alza este árbol, donde está. Al llegar a cortarlo, 3 trabajadores cayeron muertos antes de poder usar sus sierras
contra el gran tronco. Este acto aterró tanto al equipo de construcción sobreviviente que optaron por modificar el diseño de la autopista y hacer que rodeara el huerto. El árbol aún continúa existiendo en aquel lugar y, según dice la historia caribeña de la zona, que es un hogar de espíritus, demonios y otros seres sobrenaturales. También existen las palmas de Al-Ain. Esto es en Dubái. Existe un huerto de palmas cerca del camino, el cual está rodeado por vallas de metal y se cree que quien camina en él es sofocado por un grupo de jinn que habitan entre los árboles. Hace tiempo un hombre chocó su árbol contra los árboles y dicen haber escuchado Dijin mientras yacía herido y esperando que los equipos de los... Se cree que todos aquellos que intentan derribarlos mueren por medio de que hay una maldición y que las cuchillas de machetes, sierras y otras armas son incapaces de cortar este tronco. Además, hay una creencia popular que en este huerto fue un cementerio y que en él se aparece el espíritu decapitado de un mercader de camellos. ¡Qué impresión! También hay el árbol de la niña. Este es en Tarragona, España. Existe un árbol conocido como el árbol de la niña. De acuerdo con la leyenda urbana, hace años un par de muchachos que viajaban en motocicleta sufrieron un accidente al atravesar esa curva, pues dijeron haber visto a una niña ahorcada colgando de las ramas. Al poco tiempo los jóvenes fallecieron por heridas en el accidente y que creen hasta hoy se alerta a quienes transitan por ahí que eviten pasar o ver ese árbol. Y así también hay muchos árboles que se dice que han causado daños. Nuestro planeta está lleno de árboles considerados por la mayoría como una parte del paisaje. A veces un mar verde tranquilo en el que estamos. Nadie suele dar mucha importancia a los árboles, pero ¿qué creen? Ciertamente no son considerados especialmente amenazantes o mortales. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia ha habido y seguirá habiendo leyendas sobre algunos árboles que desafían esta tendencia, que solo infunden miedo, sino que además dicen que matan. Estos árboles misteriosos se negaban a ser solo parte del misterioso paisaje y parecía que tenían sed de sangre, amenazan el mundo que nos rodea y los consideran portadores muchas veces de todo lo que es lo bajo astral, queridos amigos, amigas, desde demonios, espíritus siniestros, mucho más que una simple colección de ramas, hojas o lo que es el tronco. Fíjense que hay una helacia eléctrica en el árbol eléctrico de la muerte, así se le llama. Hay una gran cantidad de historias que no terminaríamos, ¿verdad?, el día de hoy, pero de estos árboles asesinos hay en todo el mundo. Hay uno muy peculiar que ocurrió en 1885, cuando una expedición alemana de Nueva Guinea bajo el mando del teniente Immer Gansen y junto con el prestigioso geólogo Dr. Henry Barnard encontraron un árbol singularmente extraño y potencialmente mortal en las espesas selvas. En su viaje de esta expedición tuvo que hacer frente a la selva pantanosa y que creen tribus de nativos, en este caso hostiles y enjambres de criaturas venenosas. Después de un agotador viaje de 12 días a través de la vegetación casi impenetrable, finalmente encontraron un precioso valle en medio de la nada, pero lo que parecía ser un lugar idílico pronto se convertiría en un valle de auténtica pesadilla. El teniente explicó en sus memorias que su brújula empezó a moverse sin sentido alguno. Al rato comenzaron a hacer varios esqueletos de animales esparcidos por claros, además de la curiosa ausencia de los sonidos habituales de lo que conlleva una selva. Así, mientras el doctor Kummel recogía nuevos especímenes de animales y plantas, encontró un enorme árbol en un claro, una especie que nunca había visto. ¿Y qué creen? Uno de los soldados tomó una protuberancia carnosa con su machete. Entre los restos de carne
había una especie de extraño núcleo de color negro que nunca habían visto. Nada igual, de verdad. Fue a recoger la muestra cuando de repente gritó de dolor. Cuando los otros miembros de la expedición le preguntaron qué le había pasado, por qué había gritado, explicó que en el momento de recoger la muestra sintió por todo su cuerpo una potente descarga eléctrica. Otro de los hombres también trató de tomar la muestra y experimentó lo mismo, pero en este caso fue mucho más fuerte, ya que el soldado quedó completamente aturdido y sin poder hablar. ¿Qué les parece? Así tenemos muchas historias en lo que han sido los árboles y que realmente hay otros, les voy a platicar, este está muy interesante, los joboko, los árboles vampíricos. Por si un árbol eléctrico no es suficiente y extraño, ¿qué creen? Hay más misteriosos y aterradores, el árbol vampírico. En los bosques de Japón se dice que en los lugares donde ha habido derramamiento de sangre, principalmente los campos de batalla o lugares de ejecución, crecen árboles que se alimentan de la sangre, llamados juboko. Estos seres vampíricos están ocultos entre las ramas, hojas y tronco. Lejos de estar completamente satisfechos de alimentarse de la sangre de los muertos o ejecutados, llegan a agarrar y enredar a todo aquel valiente que se acerca demasiado, drenando su sangre hasta dejarlos como una cáscara sin nada de vida. Debido a su astucia despiadada, se creía que el árbol crecía intencionalmente entre otros árboles normales con el fin de estar a la espera de las personas y desprevenidos que pasaran cerca. Otras historias dicen que cuando se corta una rama del juboko, de brota sangre roja. Aunque también hay que decir que si uno tiene la suerte de escapar de sus garras, podría adquirir increíbles cualidades medicinales. También se creía que este árbol sanaba rápidamente y cuando alguien le infligía cualquier daño, los cortes desaparecían como por arte de magia. También otras capacidades sobrenaturales atribuidas a estos árboles vampíricos era el de confundir la mente, así como la capacidad de hablar con las plantas. También hay tradiciones, junto con los jubocos, que comenzaron como árboles normales, pero poco a poco fueron deformándose y retorciéndose por tierra manchada de sangre. ¡Qué impresión, de verdad! Mientras que la mayoría creen que estos árboles es pura historia, pero sin duda puedo decirles que los que los rodean son de las más siniestras historias de Japón. De verdad, esto ha sido que a lo largo de la historia hay árboles relacionados que se dice que también han matado a personas. Hay casos bien documentados de la historia, como Bohon Upa se hizo popular en el siglo XVIII, cuando un médico alemán llamado G. Fonser, en un artículo publicado en la revista London Magazine en 1783, había recogido varios testimonios reales sobre la existencia de árboles asesinos. Cuando viajó a las Indias Orientales como cirujano, por lo que decidió preparar una expedición para encontrarlos. Ya en sus memorias, que solo existía de estos árboles y lo que encontró oculto en la selva, protegido por altas montañas, según el médico alemán, la tierra alrededor del árbol estaba desprovisto de toda vegetación, ni siquiera una simple hierba o algún animal que entraba acababa muriendo rápidamente por un gas nocivo. Incluso los pájaros que volaban sobre la zona caían muertos espontáneamente. Se cuenta que por eso quedó como un desierto mortal. Y un viejo ermitaño que vivía en la zona con el fin de proporcionar la extremaución a los criminales, porque pensaban que eran personas, no era el árbol, explicó al médico alemán que estos delincuentes tenían dos opciones: o recoger la resina del árbol o una sentencia de muerte, porque antes de entrar a la zona prohibida, estos criminales se vestían con ropa de protección que consideraban como una gorra de cuero largo y guantes resistentes, de acuerdo con el ermitaño.
Solo 1 de cada 10 de estas pobres almas conseguirían el objetivo de quitar la resina y regresar con vida. Pero de verdad se dice que todos tuvieron el peor de los sufrimientos. Así sabemos, queridos amigos, en cada momento que las existencias de estos árboles, muchas veces se dice desde los botánicos, han afirmado que un árbol así no podía existir, pero de verdad, por increíble que parezca, hasta el día de hoy se han demostrado la existencia, muchas veces a nivel científico, de que los árboles, muchas veces desde producir venenos mortales, también tienen energías que en este caso pueden llegar a perjudicarnos, o muchas veces hay almas atrapadas ahí. Podemos decir que no sabemos realmente si alguno de estos árboles asesinó o no. Sin embargo, de lo que podemos estar seguros es que estos árboles están ocultos en oscuros espacios tan naturales en las regiones remotas de todo el mundo. Solamente en el pensar en esta existencia de árboles depredadores o sobrenaturales nos inquieta y nos llena de misterio. Si realmente existen, entonces estaríamos hablando de otro tipo de lo que es la naturaleza, que va más allá de lo que podemos comprender. Pero ¿qué les parece? Así es, muchas veces dentro de lo que son las carreteras, muchas veces fallecen ahí por un accidente, que chocan con el árbol, que la persona que iba manejando, por desgracia, fallece. Muchas personas también se dice, se quitan la vida en los árboles y se queda ya como con una maldición. Muchas veces cuando llegan a quitarse la vida o los asesinan también, llega a verse la silueta cuando hay tormenta eléctrica, una lluvia, o muchas veces en el día que fallecen se logra ver este tipo de energías. Lo que sí, en la historia los árboles también, aparte de dar vida, oxígeno a cada uno de nosotros y la sombra que necesitamos, ¿verdad? Hay algunos que sí guardan secretos muy ocultos, muy misteriosos y a veces malignos. En este caso, cuando ustedes lleguen a ver, por ejemplo, van en un día de paseo, llegan a ver un tronco con una cruz de ocote, no la quiten, porque muchas veces eso está deteniendo al ser que sale de ahí o está cortando lo que es una maldición, que muchas veces nosotros no sabemos, decimos, ¿y por qué está esto aquí? O a veces está dibujada o marcada una cruz en los árboles. A veces hasta los novios, no me van a dejar mentir, que pintan corazoncitos y ahí con una flecha, pero eso no es nada malo, sino esto es cuando ustedes vean algo raro, por ejemplo una cruz, algo que está ahí en el árbol, no lo toquen, retírense, porque realmente podemos decir que dentro de todo lo paranormal hay muchas cosas que todavía no acabamos de entender, pero que existen y de que tienen su lado sobrenatural, o tienen, que muchas veces nosotros al no comprender o no saber la historia es mejor no quitar nada de ello. Así yo les puedo comentar que una persona, un chofer de una línea de autobuses conocida aquí en Huamantla, él me platicaba que cuando llega a 2, 3 de la mañana en un viaje aquí de lo que es del Carmen Tequesquitla hacia abajo ya para llegar a lo que es Libres, siempre que pasa hay un árbol, ya está a mitad seco. Se dice que ahí asesinaron a una joven, pero cada vez que llega a él, no sé, esporádicamente, pierde la fecha, pero dice que casi siempre es entre lo que es noviembre, diciembre, sí llega a ver la silueta de una mujer ahí llorando. Otras veces dice que ha pasado y nada más se ve algo blanco que está justo en lo que es el tronco. Así es que tenemos muchas historias. Es difícil de creer que los árboles guarden toda esa energía, pero así es, y pues por lo consiguiente, ¿verdad? Hay que seguir investigando durante todo este proceso de los árboles. Inclusive, no me van a dejar mentir, pero a veces hay unos que al verlos sí dan miedo, dan escalofrío. Pueden estar en un campo, un terreno de cultivo, afuera de una ex hacienda, pero a veces sí da ese frío
que es característico de cuando hay algo que no es normal. Entonces ustedes, no les digo que no vayan de día de campo, es muy bonito, pero si alguna vez les toca ver este tipo de cosas, es mejor rezar, retirarse de ahí para evitar cualquier daño, o muchas personas que son delicadas de su presión arterial o muchas veces de su corazón, no es conveniente este tipo de energías. Así es que el día de hoy, queridos amigos de Huamantla Paranormal, quisimos ver a fondo este tema. Hay tantos temas que vamos a ir abordando, tenemos mucha tela de donde cortar, pero hoy exclusivamente hablamos de los árboles embrujados. Y bien, vamos a pasar con la película de estreno, que es El Feliz Día de tu Muerte. Esta está por salir, más bien ya salió, es del género de terror y el país es Estados Unidos. La duración de esta película es de 96 minutos. El director Christopher Landon, y también el reparto es Jessica Roth, Israel Bus, Ruby Modi, y de verdad tiene un gran elenco. La reseña es que es una estudiante universitaria, en este caso es Jessica Roth, sufre un fenómeno tan fascinante como terrorífico. Ella tiene que revivir una y otra vez el día en que es asesinada. Esto es como un bucle infinito que no tiene fin, y deberá ella de poner mucha atención a cada detalle hasta lo que es ese día de su fatídico desenlace, para poder descubrir la identidad del asesino. Podemos decir que es el resultado de un film de terror. No da mucho miedo, pero sí es algo de fascinar, atrapa la atención del espectador, porque es una trama con toda la lucidez y algo que tiene, que te atrapa para mantenerte pegado en el suspenso de la pantalla. Así es como se tomará El Feliz Día de tu Muerte. Se diría que es una de las películas de terror más buenas y rescatables de este año, y es lógico que tenga un desenlace, una parte fundamental de cualquier historia, y en ese caso ustedes van a ver el final, pero está verdaderamente interesante. Yo les puedo decir, así como un comentario, ya está por salir la película que anteriormente les dije, la del demonio, El Regreso del Demonio 3, está buenísima, de verdad trauma a uno. Si ustedes fueron seguidores de la primera y la segunda y la tercera parte, me quedo con la tercera parte, está de verdad increíble. Sí da miedo, las tomas, hay unas tomas que en verdad electrizan, dan escalofrío, la manera de ver cómo este ser extiende las alas, vuela y atrapa a los demás, no, es verdaderamente increíble. Yo les invito a que la vean, y de verdad yo sé que van a quedar muy satisfechos con esta película, que también ya se estrenó y que está causando un revuelo verdadero. Y así cada semana les vamos a ir dando un resumen de lo que son las películas que ya están por estrenarse, que ya se estrenaron, para que ustedes ya tengan un poquito de la noción y tal vez digan no me gusta, sí me gusta, y realmente es algo escalofriante ver este tipo de películas. A mí en especial me encantan. Muy bien, amigos, y ahora tengo una historia. Esto sucedió aquí en Tlaxcala. Fíjense que hace muchos años, en los parajes de Chautempan, antes de que las pequeñas fincas dieran paso a los grandes municipios, lo que son las cañadas, también lo que son los bosques, las barrancas, laderas, hacían del sitio el lugar idóneo para la cacería. Esto le sucedió a 3 hombres que en el arte de la cacería intentaron en los solitarios parajes de esta sierra. Luego de varias horas sin conseguir una presa, se encontraron un enorme perro negro que los miraba desde lo alto de las rocas, sin señas de que pudiera pertenecer a algún lugareño, y la extraña sensación que les despertaba este animal. Decidieron atraparlo. Conforme se acercaban, el perro se volvió agresivo, no se dejaba atrapar. Con gran agilidad dejó atrás a muchos kilómetros a los cazadores, haciéndoles parecer pues
torpeza, ¿verdad? Porque él les llevaba mucha ventaja. Los hombres, al notarlo tan salvaje, concluyeron que un animal tan impredecible podría llegar a ser muy, pero muy peligroso. En sus intentos para abatirlo, lograron herirlo en una pata, y esto fue gracias a un disparo. Mientras seguían el rastro de sangre, llegaron a un claro en la sierra, donde se erguía una modesta cabaña. De la entrada de aquel lugar salió un hombre, quien con premura movió una vieja cobija que se encontraba cerca de la puerta. Por los actos del caballero notaron que resguardaba con recelo una gran cantidad de animales, sobre todo de granja, y demasiados objetos, lo que era extraño para una persona alejada del ámbito local. Así es que ellos se acercaron a juzgar por qué veían esta persona se curaba a sí misma, y reconocieron una herida en el mismo sitio donde lograron herir al animal que anteriormente ellos perseguían. El hosco individuo evadía los cuestionamientos que le hacían. Hartos de no conseguir una versión sincera y con el día por terminar, emprendieron el camino de regreso con la angustiosa sensación de haber perdido a esa presa. En su regreso al poblado no se sentían tranquilos. Sombras deambulaban entre la arboleada, y el crujir de las hojas y de las ramas los obligaban a volver la vista. Esto era constantemente mientras caminaban. Se veían vigilados y el paisaje se volvía cada vez más peligroso. Horas después, ya seguros en el pueblo, se reunieron con varios habitantes en la cantina. Ahí detallaron su historia. El cantinero, quien era el más atento a las palabras de aquellos visitantes, fue el que les advirtió el verdadero peligro en el que se encontraron. Se toparon de frente con un nahual y les explicó lo que es un nahual, que para ser exacto es un hombre que se transforma en animal, rezando una oración misteriosa y en este caso secreta, y que para volver a su forma humana debe de dejar en la entrada de su casa una cobija. Si el hombre se mostraba tan arisco es porque si alguien llegaba a mover del lugar la prenda, no podría volver a su forma humana de nuevo. Fíjense qué misterio tan grande, ¿verdad, queridos amigos, amigas? Porque quitarle la cobija de ese lugar era algo especial, o sea, ya no se puede volver a convertir en persona. Así el cantinero les aconsejó que cada vez que volvieran a la sierra deberían de llevar consigo un crucifijo en el cuello y debían de fabricarse un cinturón con piel de víbora, y que cuando por desgracia se volvieran a encontrar con el perro negro, debían pegarle con la hebilla de su cinturón y rezar un Padre Nuestro. Con estos sortilegios, el nahual no tendría poder sobre ellos y quedaría sin poderes para transformarse en hombre, y que creen ante sus ojos. Así los cazadores boquiabiertos no le dieron importancia a los consejos. A la vez se burlaron de esta seriedad con la que el hombre se persinaba y se asustaba, pero cada vez que volvían a cazar por los rumbos de Santana, Chautempan, siempre lo hacían atraviados con un crucifijo en el cuello y con un cinturón hecho de piel de víbora. ¿Qué les parece? Mientras sí, mientras no, estos cazadores sí tomaron previsiones. Como en cada caso, siempre hay algo que los debilita. En esta situación de los nahuales, hoy hemos visto cómo el crucifijo, lo que puede ser también un escapulario, o bien el cinturón de piel de víbora, los deja totalmente a merced de nosotros o de las personas que los llegaran a encontrar. Esto ha sido desde la antigüedad, que nos contaban los abuelitos, las abuelitas, los tíos de estas situaciones. Hoy en día sí hay, pero ya no se ven como antes. Ellos se dice que no pueden llevarse lo que es dinero. Si llegan a entrar, por ejemplo, a un negocio, porque ellos hurtan, pero lo que son despensas, animales, todo este tipo de cosas sí lo pueden llevar.
pero lo que es dinero o ya cosas materiales no lo pueden llevar. Entonces ellos tienen así como que dentro de todo nada más son animales, son cosas así que llevan. Y de verdad existen y seguirán existiendo. Muchos de ellos ya fallecieron porque esto desde la antigüedad se contaba de ellos. Otros más dicen que ha sido como una especie, como cuando los hombres lobo, que muchas veces es hereditario, y algunos por la fecha de nacimiento, otros porque son el tercer, el quinto, el sexto hijo. Se dice que todavía se llegan a dar este tipo de cuestiones dentro de lo que son los nahuales, pero en sí podemos decir que dentro de todo esto sí es un misterio que muchas veces tenemos que tener cuidado. Si llegamos a ver algo raro, es mejor no acercarnos como a ellos. Y fíjense que estamos de vecinos aquí con Santana Chautempan, está cerquitita de lo que es aquí Huamantla, Pueblo Mágico, pero en cada lugar, no me dejarán mentir, siempre hay historias de verdad increíbles, terroríficas, escalofriantes, que siempre tienen para nosotros ya esa situación los abuelitos, que muchas veces ellos sabían cada historia bien bonita. No me cansaré de repetirlo porque de verdad de ellos tenemos esas historias, se nos quedan y que han trascendido de generación en generación. Seguirá siendo un mito, pero ¿tú qué opinas? ¿Existen los nahuales? ¿Te ha tocado ver algún fenómeno de este tipo? También, si tú quieres compartirlo con todo el público de Tlaxcala TV, te voy a dar mi número telefónico, comunícate conmigo y puedes, si gustas, vía telefónica o aquí venir con una servidora a contar tu historia, podemos hacerlo. Te voy a dar el número con mucho gusto, es el 247-104-4021 y puedes venir aquí a tu programa súper interesante y se llama La Boda Macabra. En la ciudad donde en este caso se dice es una casa muy grande, pero actualmente está deshabitada. Esto sucedió en la Ciudad de México. Ahora le llaman la Casa Embrujada o Encantada. Su historia empieza por los años de 1930. Esta carta pertenecía a uno de los hacendados de los más ricos. Eran dueños de mayor parte de las tierras y tenían una hija única. Por ahí también existía otra familia de igual condición económica y ellos tenían 3 hijos, pero el mayor era de la misma edad que la hija de la otra familia. Resulta que los dos se enamoraron y decidieron casarse. Los padres, contentos por la unión de sus hijos, ya que a ambos sí les convenía el matrimonio. Hemos de recordar que así se arreglaba en la antigüedad, o que muchas veces se encontraban en una iglesia y los niños, aunque fueran pequeñitos, en un bautizo se decía: cuando sean grandes se van a casar, o muchas veces desde pequeñitos, sin tomar en consideración sus decisiones, ya ahora sí que arreglaban las bodas. Bueno, así fue esta, y fue así que en el día de la boda todo salió muy bonito en la iglesia, y después pasaron a la casa de la novia para la respectiva recepción, para la fiesta. Todos los invitados se encontraban en el salón del primer piso donde era la fiesta. La novia subió a su cuarto a cambiarse de ropa. Después de un tiempo, la madre de la novia se dio cuenta de que su hija no bajaba y ya había pasado bastante rato. Acompañada de la madre del novio, subieron a ver qué la demoraba. Cuando estaban caminando por el pasillo, encontraron una pierna humana ensangrentada. Las señoras gritaron, entonces subieron sus esposos y algunas personas más, que al ver la escena igual se sintieron atemorizados, pero decidieron por fin ir al dormitorio. Un poco más allá encontraron un brazo y conforme avanzaban veían algún pedazo humano